Can Yaman, el actor que tiene locas a medio mundo, ha vuelto a hacer de las suyas. Pero esta vez no ha sido por sus músculos o por alguna peli. Se comenta que hay una carta que le ha roto el corazón en 1000 pedazos. Y lo más fuerte es que nadie se esperaba la razón, nadie. Pensábamos que todo era perfecto, ¿verdad? Con Diletta Leotta, la vida de ensueño, viajes por todo el mundo. El típico cuento de hadas de Hollywood. Pero parece que las cosas no eran tan bonitas como las pintaban. Y ahora, zas, aparece esta historia de una carta que lo ha dejado tocado. A ver, yo me pregunto quién le manda una carta a Can Yaman hoy en día. ¿No tenemos WhatsApp, mensajes directos, videollamadas? Esto ya huele a drama antiguo, ¿no? Pero parece que esta carta tenía un poder especial. Y la gran pregunta es, ¿quién la escribió y qué decía? Muchos dicen que la carta venía de parte de alguien de su pasado, alguien que le recordó viejos tiempos, quizá un amor que dejó atrás. Pero yo, para ser honestos, sospecho algo más. Can Yaman es un tipo con mucho tirón, pero también se le ve muy, ¿cómo decirlo? ¿Un poco inestable en sus relaciones? Quizá la carta no era de un ex, sino de alguien que le decía las verdades del barquero sobre su situación actual. Imaginad la escena, él en su mansión, con todos los lujos y de repente una carta. Algo tan personal, tan íntimo. Y el contenido, ¡ay, el contenido! Si le ha roto el corazón, que tenía que tocarle la fibra sensible, ¿no? No creo que fuera una carta de un fan pidiéndole una foto. Esto es algo mucho más serio. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está viviendo un momento de reflexión. Está acostumbrado a que todo le vaya sobre ruedas, a ser el centro de atención, a tener a la gente a sus pies. Pero quizá esta carta le ha hecho ver la realidad, le ha recordado que el amor de verdad no se compra con fama ni con dinero. ¿Y si hablamos de Diletta Leotta, ella tiene algo que ver? Quizá la carta venía de parte de ella, o de alguien cercano a ella, diciéndole que se acabaron los juegos. Es una posibilidad, claro. Porque su relación, aunque pareciera idílica, siempre tuvo ese punto de demasiado perfecto, ¿no os parece? Otra teoría que ronda por ahí es que la carta fuera de su familia, o de algún amigo de verdad, de esos que te dicen las cosas aunque duelan. Alguien que le ha visto perderse en la superficialidad y le ha recordado quién es de verdad, o quién debería ser. Eso sí que te puede doler en el alma, ¿eh? Lo que sí está claro es que esta carta ha sido un antes y un después para Can Yaman. ¿Se le ve más bajado de la nube? Más pensativo. Y eso en un personaje como él es noticia de portada. Ya no es solo el guapo de las series, ahora es el que ha recibido un golpe emocional por una simple carta. La verdad es que me da curiosidad. ¿Creéis que esta carta ha sido un despertar para él? ¿O es solo otro capítulo más en su vida de estrella de cine? A mí me da que ha sido algo importante, algo que le ha hecho replantearse muchas cosas. ¿Y vosotras qué pensáis? ¿Creéis que la carta era de Diletta, de un antiguo amor, o de alguien que le ha puesto los puntos sobre las íes? Contadme en los comentarios.